Hola profesores y bachilleres, un cordial saludo. Mi grupo está conformado por Armando Serrano, Natalie Jiménez, Carlos Mato, Audelis Bolívar, Milena Villarroel, Bárbara Rondón y mi persona, Nácari Marcano. Como somos el primer grupo, nos corresponde hablar sobre la membrana celular. La célula. La célula es la unidad fundamental de todos los seres vivos, que contiene todo el material necesario para sus funciones principales, las cuales son crecimiento, nutrición y reproducción. La célula se clasifica en células procariotas y células eucariotas. Las células procariotas se caracterizan por no tener un núcleo definido dentro de su interior, mientras que las células eucariotas sí contienen núcleo dentro de su membrana. A su vez, las células procariotas contienen una sola molécula de ADN en forma circular y no se asocia a proteínas, mientras que el material genético de las eucariotas es en forma lineal y sí se asocia a proteínas formándose la cromatina. La forma de las células es variable, depende de la ausencia de pared celular rígida, de la viscosidad del citosol, del citoesqueleto interno, entre otros. Su tamaño también es extremadamente variable, depende de la capacidad de captación de nutrientes y también de la capacidad funcional nuclear. La estructura de la célula. Todas las células tienen en común las estructuras, que es en ellas se encuentra la membrana plasmática, el citoplasma y el ADN. La membrana plasmática, o también conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula del medio interno al medio externo. La membrana celular permite la entrada y salida de moléculas, por lo cual se le denomina permeable, pero no las deja pasar con mayor facilidad, por lo cual es selectivamente permeable. En la composición de la membrana, el 50% corresponde a proteínas, el 40% a lípidos y el 10% a glúcidos. En los lípidos que constituye la membrana celular se encuentran los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol, siendo su principal función una membrana permeable. Las proteínas que conforman la membrana celular son integrales o periféricas y su función se relaciona al medio de transporte y comunicación. El ADN. El ADN o material genético es un ácido nucleico que contiene todo el material genético hereditario que sirve como manual de instrucción para vivir, crecer y reproducirnos. La mayor parte se encuentra en el núcleo, pero hay una mínima parte del ADN que se encuentra en la mitocondria. De ahí, vienen los términos de ADN mitocondrial y ADN nuclear. Como el ADN es un ácido nucleico, está compuesto por 4 bases nitrogenadas, las cuales son adenina, guanina, citosina y timina. El citoplasma. El citoplasma es el medio interno de la célula. Está compuesto por orgánulos celulares e hialoplasma y es de forma gelatinosa y heterogénea. Tiene 3 funciones fundamentales, las cuales son: le da soporte, forma y movimiento a la célula, almacena moléculas y orgánulos celulares. También nutre a la célula mediante un proceso de transformaciones, obteniendo energía requerida de ellas. Esto quiere decir que mientras almacena moléculas, les permite la movilidad a las. Ahora bien, los ribosomas. Los ribosomas es una partícula celular que está compuesta por ARN y proteínas, que sirve para la síntesis de proteínas en las células. Los ribosomas leen la secuencia del ARN mensajero, siguiendo el código genético, pasa
a las secuencias de bases de ARN a secuencias de aminoácidos. Los ribosomas es una fábrica de proteínas en la célula que se convierten y forman parte de la cadena polipeptídica y a lo largo del tiempo se convierten en proteínas. Retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un sistema membranoso compuesto por túbulos aplastados y cisternas que cubre todo el citoplasma de las células. En ellas se clasifica en dos, las cuales son el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso está compuesto por ribosomas y su principal función es la fabricación de proteínas para todas las células. En ellas se sintetiza dichas proteínas y se exporta alrededor de todas las células. También está el retículo endoplasmático liso, que carece de ribosomas y con ayuda del retículo endoplasmático rugoso exporta y transforma todas esas proteínas para luego transportarlas por todo el organismo. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un orgánulo celular que su principal función es manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para luego ser exportadas al resto del organismo. Dichas proteínas pasan por el aparato de Golgi y por las cisternas para luego ser exportadas. Las cisternas que trabajan en este proceso son las cisternas CIS, que en ellas se encuentran las proteínas sintetizadas, luego pasan a la cisterna intermediaria, que se encuentra en la porción intermediaria del aparato de Golgi, y luego, por último, pasan a la cisterna trans, que en ellas son modificadas y luego son exportadas al resto del organismo. Mitocondrias. Las mitocondrias también son orgánulos celulares que sintetizan la energía química para reactivar los procesos bioquímicos de las células. En ella actúa la molécula trifosfato de adenosina, que es el ATP, una molécula muy importante. Cilios y flagelos. Son extensiones ubicados en el lado externo de las células que están compuestos por microtúbulos denominados basales, que le permite el movimiento a los organismos unicelulares y multicelulares de dichas células. Se diferencia cuando las protuberancias son largas y son de 1 o 2, se denomina flagelo, y cuando son numerosas y muy cortas se denomina cilios. El núcleo. El núcleo es un orgánulo membranoso que se encuentra solamente en las células eucariotas, no en las procariotas, porque en ellas no se encuentra un núcleo definido en su interior. El núcleo tiene un papel muy importante en las células eucariotas, ya que en ellas se encuentra la mayor parte del material genético y su función es proteger el material genético y las actividades celulares. ¿Por qué digo que es muy importante? El núcleo es el centro de control de todas las células, ya que en ellas actúan unas actividades celulares. Las partes del núcleo. El núcleo tiene varias partes, una de ellas es la envoltura. La envoltura es la que cubre el núcleo, separándola del medio interno al medio externo, y se constituye en dos membranas, que es la membrana externa y la membrana interna. También está el nucleolo, que es el encargado de la síntesis de los ribosomas. Está el nucleoplasma, que en ello se encuentran las cromatinas. Está la cromatina, que es donde está el material genético. Están los ribosomas, que son producidos por el retículo endoplasmático, y están los poros nucleares, que son los que les permite el paso para llegar al citoplasma. Mi nombre es Adolis Bolívar y yo les voy a hablar sobre la membrana celular, también denominada membrana plasmática, que cubre la célula. Es una estructura elástica, fina y flexible que tiene un grosor de 7,5 a 10 nanómetros. Está formada por proteínas y lípidos, compuesta aproximadamente de un 55% proteínas, 25%
fosfolípidos y un 13% de colesterol, 4% de otros lípidos, 3% de hidratos de carbono, y la barrera lipídica que cubre la membrana impide la entrada del agua. Su estructura consiste en una bicapa lipídica, una película fina de doble capa de lípidos, cada una de las cuales tiene una sola molécula de grosor que rodea de forma continua toda la superficie celular. Están intercaladas grandes moléculas proteicas globulares en esta película lipídica. Las moléculas de fosfolípidos forman la bicapa lipídica. Cada extremo de un fosfolípido es hidrófilo, es soluble en agua, y el otro es hidrófobo, soluble solo en grasas. El extremo fosfato del fosfolípido es hidrófilo, mientras que la porción del ácido graso es hidrófoba. La porción hidrófoba de las moléculas de fosfolípidos son repelidas por el agua. Tienden a atraerse unas a otras y unirse en la zona media de la membrana. El extremo hidrófilo de fosfato constituye las dos superficies de la membrana celular completa, una que está en contacto con el agua en el interior intracelular y la otra que está en el agua extracelular en la superficie externa. Funciones. Determina la permeabilidad o impermeabilidad de la bicapa ante los componentes hidrosolubles de los líquidos en el organismo. Le confiere individualidad a la célula del mundo exterior. Facilita el contacto con otras células del cuerpo y con otras sustancias extrañas. Produce gradientes electroquímicos. Algunas células cardíacas y nerviosas producen potenciales de acción. Es sitio de anclaje para los filamentos del citoesqueleto y la matriz extracelular, determinantes de la forma celular. Reconocimiento celular, direcciona motilidad celular y mantiene la presión osmótica. Modelo mosaico fluido. Es una distribución superficial de proteínas de la membrana en la bicapa lipídica fluida, que al verse por microscopio da las sensaciones de mosaico. La membrana es una estructura fluida con un mosaico de varias proteínas embebidas o adheridas a una bicapa de fosfolípidos. El modelo mosaico fluido fue propuesto por S.J. Singer en 1972. Comportamiento de los líquidos en el organismo. El líquido corporal se distribuye en dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular se divide en el líquido intersticial y el plasma. El líquido transcelular comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, pericardio e intracelular, incluyendo el líquido cefalorraquídeo. Difiere de su composición del líquido intersticial y el plasma. Estos líquidos transcelular constituyen alrededor de 1 a 2 litros. En un varón adulto normal de 70 kilos, el porcentaje de agua corporal es 60% de peso corporal, o unos 42 litros. Este porcentaje varía dependiendo de la edad, sexo o grado de obesidad. A medida que una persona envejece, el porcentaje de agua corporal total se reduce gradualmente. También se debe a que en el envejecimiento el porcentaje de peso corporal, que es grasa, aumenta, lo que reduce el porcentaje de agua. La mujer tiene más grasa corporal que un varón. Su promedio de agua corporal total es de 70 a 75% de peso corporal. Líquido extracelular. Este es el líquido que está en el exterior. Constituye alrededor de 20% del peso corporal, o unos 14 litros en un varón adulto normal de 70 kilos. El líquido extracelular tiene dos grandes compartimentos que son el líquido intersticial y el plasma. El líquido intersticial está entre las células. Una pequeña parte se encuentra libre en forma de líquido verdadero y la mayoría está en sustancias existentes en los espacios intersticiales. Constituye
más de 3/4 partes, 11 litros, del líquido extracelular. La sangre. La sangre tiene líquido extracelular, el líquido del plasma y líquido intracelular, el líquido de los eritrocitos. La sangre se considera un compartimento líquido separado, ya que está contenida en su propia cámara, el aparato circulatorio. Plasma es la parte no celular de la sangre. Constituye casi 1/4 parte o unos 3 litros del líquido extracelular. Intercambia continuamente sustancias con el líquido intersticial a través de poros. Es muy soluble a soluto, es muy permeable a soluto del líquido extracelular, excepto a las proteínas. Luego, el líquido intersticial y el plasma se mezclan constantemente, teniendo casi la misma composición, excepto en las proteínas que se encuentran más concentradas en el plasma. Linfa es un líquido transparente acuoso formado por el líquido intravascular. Es un ultrafiltrado de la sangre. Su composición es parecida. Es parte importante del sistema inmunitario, ya que transporta glóbulos blancos e anticuerpos. También es un transporte de grasas que son absorbidas en el intestino y mantiene la humedad de los tejidos en el organismo. Líquido intracelular es el que más abunda. Alrededor de 28 a 42 litros del líquido corporal están dentro de los 100 billones de células. Constituye alrededor del 40% del peso corporal de una persona media. Cada célula tiene su líquido con una mezcla individual de diferentes constituyentes, pero la concentración de estas sustancias es similar. Composición de los líquidos en el organismo. Líquido extracelular. El líquido intersticial y el plasma están separados por membranas capilares muy permeables al agua. Su composición iónica es similar. La diferencia entre estos dos compartimentos es la mayor concentración de proteínas en el plasma, ya que la permeabilidad de los capilares a las proteínas plasmáticas es baja. Pequeñas cantidades entran a los espacios intersticiales en la mayoría de los tejidos. La concentración de iones con carga positiva, cationes, es ligeramente superior en el plasma, un 2% más que en el líquido intersticial. Las proteínas plasmáticas tienen carga negativa neta y ligan iones de sodio y potasio, mantienen cantidades extra en el plasma y sus proteínas. El líquido extracelular, incluyendo el plasma y el líquido intersticial, tiene grandes cantidades de iones sodio-cloro, de iones bicarbonato y pequeñas cantidades de iones potasio, calcio, magnesio, fosfato y ácidos orgánicos. El líquido intracelular tiene mínimas cantidades de iones sodio y cloro y casi ningún ion calcio, pero grandes cantidades de iones potasio y fosfato, moderadas cantidades de iones magnesio y sulfato. Además, las células tienen grandes cantidades de proteínas, casi 4 veces más que el plasma. Permeabilidad de la membrana. La membrana celular es semipermeable y su permeabilidad varía durante el ciclo celular, pH, temperatura y concentración de calcio. Las características hidrofóbicas hacen que funcionen como una barrera estricta y no permitan el paso libre de compuestos polares. La capa lipídica de la zona media de la membrana es impermeable a las sustancias hidrosolubles habituales, como iones, glucosa y urea. Las sustancias hidrosolubles como oxígeno, dióxido de carbono y alcohol pueden penetrar en esta porción de la membrana con facilidad. Las moléculas cargadas como ácidos orgánicos, aminoácidos y sales inorgánicas no pueden atravesar la membrana. Las moléculas de colesterol de la membrana también tienen una naturaleza lipídica porque su núcleo esteroide es muy liposoluble. Estas moléculas están disueltas en la bicapa de la membrana. El colesterol también controla gran parte de la fluidez de la membrana. Múltiples sustancias pueden entrar
a la célula por transporte activo y pasivo, es decir, las transferencias de soluto desde un lado de la membrana hasta el otro lado. El transporte es pasivo cuando no se requiere de fuente de energía metabólica, como ATP. El transporte es activo cuando se utiliza ATP como fuente de energía. Difusión a través de la membrana celular. La difusión es un movimiento continuo de moléculas entre sí en los líquidos y los gases. Todas las moléculas e iones de los líquidos corporales, incluyendo las moléculas de aguas y las sustancias disueltas, están en movimiento constante, de modo que cada partícula se mueve de forma independiente. El movimiento de estas partículas es lo que los físicos llaman calor. Cuanto mayor sea el movimiento, mayor es la temperatura. Y el movimiento nunca se interrumpe en ninguna situación, salvo a la temperatura de cero absoluto. Difusión facilitada. La difusión facilitada también se denomina difusión mediada por un transportador, porque una sustancia que se transporta de esta manera difunde a través de la membrana con la ayuda de una proteína transportadora específica. La proteína transportadora ayuda al paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante su unión química, con esto su desplazamiento hacia la membrana. El movimiento de las partículas ocurre siempre a favor de su gradiente de concentración, es decir, que ésta se desplaza a través de la membrana desde una región donde su concentración es mayor hacia otra donde es menor. El transportador facilita la difusión de la sustancia hasta el otro lado. La velocidad en la que las sustancias se difunden hacia adentro es proporcional a la concentración de las moléculas en el exterior, porque esta concentración determina cuántas moléculas chocan contra el exterior de la membrana. Por el contrario, la concentración del interior de la membrana, por lo tanto, la velocidad de difusión neta hacia el interior de la célula es proporcional a la concentración del exterior menos la concentración en el interior. La difusión facilitada difiere a la difusión simple en las siguientes características. A medida que aumenta la concentración de la sustancia que difunden, la velocidad de la difusión simple sigue aumentando de manera proporcional. En la difusión facilitada, la velocidad de difusión simple se acerca a un máximo dominio velocidad máxima. Transporte activo o bombas de potasio. El transporte activo se refiere a un movimiento de iones o de otras sustancias a través de la membrana plasmática en combinación con una proteína transportadora, de tal manera que la proteína transportadora hace que la sustancia se mueva contra un gradiente de concentración, desde un estado de baja concentración a un estado de alta concentración. Este movimiento precisa una fuente de energía adicional, además de la energía cinética. Entre las diferentes sustancias que podemos mencionar que se transportan a través de la membrana celular, se incluyen los iones de sodio, de potasio, de calcio, de hierro, hidrógeno, cloruro, yoduro y urato, diversos azúcares y la mayoría de los aminoácidos. El transporte activo se divide en dos tipos según el origen de la energía que se utiliza para facilitar el transporte. El transporte activo primario y el transporte activo secundario. En el transporte activo primario, la energía procede directamente de la decisión del trifosfato de adenosina. En el transporte activo secundario se utiliza la energía almacenada en forma de gradiente de concentración iónica, que se generó mediante el transporte activo primario. En ambos casos, el transporte depende de proteínas transportadoras que penetran a través de la membrana celular, al igual que en la difusión facilitada. Sin embargo,
embargo, en el transporte activo, la proteína transportadora funciona de manera diferente al transportador de la difusión facilitada, porque es capaz de impartir energía a la sustancia transportada para moverla contra el gradiente electroquímico. Entre las sustancias que se transportan mediante el transporte activo primario están el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y algunos otros iones. El mecanismo de transporte activo que se ha estudiado con mayor detalle es la bomba sodio-potasio, que es un proceso de transporte que bombea iones de sodio hacia afuera a través de la membrana celular y al mismo tiempo bombea iones de potasio desde el exterior hacia el interior de la célula. Esta bomba es la responsable de mantener las diferencias de concentración de sodio y de potasio a través de la membrana celular, así como de establecer un voltaje eléctrico negativo en el interior de las células. La activación de la bomba sodio-potasio es directamente proporcional a la concentración intracelular de sodio. La proteína transportadora es un complejo formado por dos proteínas globulares distintas, una de mayor tamaño denominada subunidad alfa y una de menor tamaño denominada subunidad beta. Aunque se desconoce la función de la proteína de menor tamaño, excepto que podría anclar el complejo proteico a la membrana lipídica, la proteína de mayor tamaño tiene tres características específicas que son importantes para el funcionamiento de la bomba. Tiene 3 puntos receptores para la unión de iones de sodio, tiene 2 puntos receptores para la unión de iones de potasio y la porción interior de esta proteína cerca de los puntos de unión de sodio tiene actividad adenosina trifosfatasa o ATPasa. Cuando 2 iones de potasio se unen en el exterior de la proteína transportadora y 3 iones de sodio se unen en el interior, se activa la función ATPasa de la proteína. La activación de la función ATPasa conduce a la escisión de una molécula de ATP, el cual es aportado por las mitocondrias, que se divide en difosfato de adenosina y libera un enlace de energía de fosfato. Se piensa que esta energía liberada produce un cambio químico y conformacional en la molécula transportadora proteica, transportando los 3 iones de sodio hacia el exterior y los 2 iones de potasio hacia el interior. Una de las funciones más importantes de la bomba sodio-potasio es controlar el volumen de las células. Sin la función de esta bomba, la mayoría de las células del cuerpo se inflarían hasta explotar. El mecanismo para controlar el volumen es el siguiente. En el interior de las células hay grandes cantidades de proteínas y de otras moléculas orgánicas que no pueden escapar de la célula. La mayoría de estas proteínas y otras moléculas orgánicas tienen carga negativa y por tanto atraen grandes cantidades de potasio, de sodio y de otros iones positivos. Todas estas moléculas e iones producen ósmosis de agua hacia el interior de la célula. Salvo que este proceso se detenga, la célula se inflaría indefinidamente hasta explotar. El mecanismo normal para impedir este resultado es la bomba sodio-potasio. Este proceso representa una pérdida neta de iones hacia el exterior de la célula, lo que inicia también la ósmosis de agua hacia el exterior de la célula. La bomba sodio-potasio realiza una función continua de vigilancia para mantener el volumen celular normal. El hecho de que la bomba sodio-potasio desplace 3 iones de sodio hacia el exterior por cada 2 iones de potasio hacia el interior significa que se desplaza una carga positiva neta desde el interior de la célula hasta el exterior en cada ciclo de bombeo. Esta acción genera positividad en el exterior de la célula, aunque produce un déficit de iones positivos en el interior de la célula, es decir, produce negatividad en el interior. Por lo tanto, se dice que la bomba sodio-potasio es electrógena porque genera un potencial eléctrico a través de la membrana celular. Este potencial eléctrico es un requisito básico en las fibras nerviosas y musculares para transmitir señales nerviosas y musculares. Cuando los iones de sodio se transportan hacia el exterior de la célula mediante el transporte activo primario, habitualmente se establece un gran gradiente de concentración de iones de sodio a través de la membrana celular.
con una concentración elevada fuera de la célula y una concentración baja en su interior. Este gradiente representa un almacén de energía porque el exceso de sodio en el exterior de la membrana celular siempre intenta difundir hacia el interior. En condiciones adecuadas, esta energía de difusión del sodio puede arrastrar otras sustancias junto con el sodio a través de la membrana celular. Este fenómeno, denominado cotransporte, es una forma de transporte activo secundario. La sustancia más abundante que difunde a través de la membrana celular es el agua. Cada segundo difunde normalmente una cantidad suficiente de agua en ambas direcciones a través de la membrana de aproximadamente 100 veces el volumen de la propia célula. Sin embargo, normalmente la cantidad que difunde en ambas direcciones está equilibrada de manera tan precisa que se produce un movimiento neto cero de agua. Por lo tanto, el volumen celular permanece constante. Sin embargo, en ciertas condiciones se puede producir una diferencia de concentración del agua a través de la membrana. Cuando esto se produce, tiene lugar un movimiento neto de agua a través de la membrana celular, haciendo que la célula se hinche o se contraiga, dependiendo de la dirección del movimiento del agua. Este proceso del movimiento neto del agua se debe a la producción de una diferencia en las concentraciones del agua. Este proceso se denomina ósmosis. La ósmosis se debe a que las moléculas de soluto, tales como sales o glucosa, no pueden difundir libremente a través de la membrana, por lo que se origina el movimiento de las moléculas de agua para lograr un equilibrio de las concentraciones de soluto tanto dentro como fuera de la célula. La presión osmótica es la mínima expresión necesaria para impedir el paso de agua de un sitio de mayor a uno de menor concentración a través de la membrana semipermeable. La presión osmótica depende del número de partículas de solución, es decir, la concentración de partículas más que el tipo de estas. La presión osmótica se manifiesta cuando una solución homogénea concentrada entra en contacto con otra más diluida a través de una membrana permeable para el solvente, pero no para el soluto. La endocitosis comprende fenómenos de ingestión de diversas sustancias por la membrana plasmática. Hay varios tipos de endocitosis que reciben su nombre con base en el tamaño de las partículas ingeridas, así como por las necesidades reguladoras para un proceso en particular. En estos tipos se incluyen los procesos de fagocitosis y pinocitosis. La fagocitosis es un tipo de endocitosis por el cual las células rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. Esto se produce gracias a la emisión de pseudópodos alrededor de las partículas para englobarlas completamente y formar alrededor de él una vesícula denominada fagosoma, la cual fusionan posteriormente con lisosomas. Dentro de los lisosomas hay proteínas que se encargan de romper o descomponer estas partículas. Son los llamados enzimas proteolíticos. Además, también tienen un pH interno muy bajo, ácido, que ayuda también a destruir estas partículas. Una vez descompuestas, algunos de los pequeños fragmentos resultantes se unirán a las moléculas MHC para poner en marcha la inmunidad adaptativa específica contra esas partículas. Se trata de una función especializada que muy pocos tipos celulares pueden llevar a cabo. Entre ellos, los principales son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos. La capacidad de llevar a cabo la fagocitosis es una acción esencial en las respuestas inmunitarias, innata y adaptativa, especialmente porque está involucrada en la eliminación de patógenos. De hecho, es la primera línea de defensa ante una infección. No obstante, también es importante para mantener la homeostasis del tejido, así como tiene un papel en la remodelación y la reparación tisular. La pinocitosis consiste en el ingreso de fluido a través de la membrana citoplasmática mediante la formación de vesículas especiales de menor tamaño que se denominan pinosomas. En la pinocitosis, la membrana celular se invagina formando una vesícula alrededor del líquido del medio extracelular, la cual es arrastrada por el citoesqueleto hacia el citoplasma.
Dentro de las células, los pinosomas se fusionan con los lisosomas, causando la digestión intracelular. Mediante este proceso se pueden incorporar proteínas y otros materiales solubles. La osmolaridad. Para expresar la concentración de una solución en función del número de partículas, se utiliza la unidad denominada osmol en lugar de los gramos. Un osmol es el peso molecular, un gramo, de un soluto osmóticamente activo, siendo el osmol la unidad de medida que indica la cantidad de moles presentes en un compuesto. La osmolaridad es la medida para expresar la concentración total medida en osmoles por litro de distintas disoluciones usadas en medicina. El prefijo osmo indica la posible variación de la presión osmótica en las células, que se producirá al introducir la disolución en el organismo. La osmolaridad normal de los fluidos corporales por litro de solución es similar a una solución al 0,9% de cloruro de sodio. Reacción de la célula al estar en contacto con. La capacidad de una solución extracelular de mover el agua hacia adentro o hacia afuera de la célula por osmosis se conoce como su tonicidad. La tonicidad de una solución está relacionada con su osmolaridad, que es la concentración total de solutos en la solución. Una solución con osmolaridad baja tiene pocas partículas de soluto por litro de solución, mientras que una solución con alta osmolaridad tiene muchas partículas por litro de solución. Cuando soluciones de osmolaridades diferentes son separadas por una membrana permeable al agua, pero no al soluto, el agua se moverá desde el lado con menor osmolaridad hasta el lado de mayor osmolaridad. La célula al estar en contacto con soluciones isotónicas. Esto sucede cuando los dos medios, tanto el interno como el externo, contienen la misma concentración de soluto. No hay ningún movimiento neto del agua, por lo que no hay cambios en el tamaño de la célula. Un ejemplo de estas soluciones son la SSN o solución salina normal al 0,9% y lactato de Ringer, la cual está indicada en las siguientes situaciones: reposición hidroeléctrica del fluido extracelular, como en estados de deshidratación con pérdida de electrolitos o en intervenciones quirúrgicas. La célula al estar en contacto con soluciones hipotónicas. Esto se da cuando en el medio externo contienen concentraciones de menor soluto que en el medio interno. La célula comienza a llenarse de agua, provocando que se infle y pueda explotar, debido al exceso de absorción. Cuando se da este caso en los glóbulos rojos, se denomina hemólisis. Un ejemplo de estas soluciones son el cloruro de sodio, Grifols, al 0,45%, indicado en estados de deshidratación hipertónica debido al aumento de las pérdidas sensibles o por diuresis osmótica. La célula al estar en contacto con soluciones hipertónicas. Esto sucede cuando en el medio externo contiene mayor concentración de soluto que en el medio interno, provocando la salida excesiva de agua del interior de la célula, lo que causa el arrugamiento del citoplasma. Cuando se da en las células vegetales se denomina plasmólisis. Un ejemplo de estas soluciones son la de glucosa al 10 o al 50%, las cuales son consideradas hipertónicas. Están indicadas en el tratamiento del colapso circulatorio y de los edemas cerebrales y pulmonares. A lo que les voy a hablar, primero tenemos que saber que todo esto parte de la bioelectricidad, que es una rama de la biofísica que estudia los fenómenos eléctricos, electroquímicos y electromagnéticos de los seres vivos. Dicho esto, tenemos que abordar unos pequeños conceptos que serán clave para entender lo que hablaremos más adelante. El primero es el de carga eléctrica, que es una cualidad física de algunas partículas subatómicas que se da por medio de fuerzas de atracción y de repulsión en campos electromagnéticos. El segundo es el de la corriente eléctrica, que es el desplazamiento o el movimiento de los electrones en un campo eléctrico o un conductor, y siempre se hará desde su polo negativo hasta su polo positivo. Luego tenemos al de voltaje. El voltaje es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Luego tenemos a la ley de Ohm, que esta establece
que la diferencia de potencial eléctrico en un conductor es directamente proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica en dicho conductor. Esto nos ayuda a establecer a que la intensidad de la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial entre las resistencias. Luego tenemos la ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff establece que la suma total de todas las caídas de intensidad en la corriente dentro del circuito va a ser igual a la intensidad total suministrada, y de manera equivalente establece que la suma algebraica de todas las diferencias de potencial eléctrico en el circuito va a ser igual a 0. También tenemos a la resistencia, que es la oposición o el impedimento de un flujo constante o directo de la corriente eléctrica. Y de manera opuesta tenemos a la conductancia, que es lo que amplía un mayor flujo de corriente eléctrica dentro del propio circuito. Luego tenemos a la capacitancia, que es la facilidad o la capacidad que tienen los cuerpos de almacenar y retener su carga eléctrica. Y tenemos a los condensadores, que estos nos ayudan a almacenar la energía eléctrica. Dicho todo esto, ahora tenemos que explicar cómo estos conceptos nos pueden ayudar a entender a la membrana celular. Para esto compararemos a la membrana celular con un circuito RC. Los circuitos RC son circuitos compuestos por 3 factores fundamentales: una batería, una resistencia y un condensador o capacitor. En la membrana celular, como ya todos sabemos, tenemos 2 medios, uno interno y uno externo. En el medio interno de la membrana, por lo general, se alojan muchos iones de potasio, y en el medio externo se alojan iones de sodio. Esta gradiente de concentración diferente entre sí hace que ellos se atraigan, generando una diferencia de potencial o voltaje, actuando como batería, generando carga eléctrica y corriente eléctrica. Los canales iónicos se encuentran en la bicapa lipídica de la propia membrana, y estos impiden el paso de los iones de potasio hacia el medio externo y la entrada de los iones de sodio hacia el medio interno. Esto va a actuar como una resistencia, pero en un punto estos canales iónicos se van a abrir, actuando como conductancia, haciendo de que exista un mayor flujo de iones de potasio hacia el exterior de la célula y una mayor entrada de iones de sodio hacia el interior, haciendo que exista una mayor gradiente de concentración y que la diferencia potencial cambie, ya que va a haber una mayor concentración de iones de potasio en el medio externo de la célula y una mayor concentración de iones de sodio en el medio interno de la célula. Como ya les he dicho, en la membrana existe una bicapa lipídica, y esta bicapa lipídica impide que el medio externo y el medio interno se junten. Esta bicapa lipídica está compuesta por 2 capas lipídicas, cada una de estas capas compuestas por una cabeza y una cola lipídica. Estas cabezas lipídicas van a actuar como nuestro condensador o nuestro capacitor en nuestro circuito, ya que cuando los iones, ya sea de potasio o de sodio, se desplazan por el medio interno o el medio externo, estos van a quedar en algunas circunstancias almacenados o sujetos a las cabezas lipídicas, quedándose ahí y no pudiendo salir en varios momentos. Entonces va a actuar como un condensador. Ya hemos encontrado todas las partes de nuestro circuito RC, estableciendo la carga, corriente y voltaje eléctrico con los iones de sodio y de potasio, estableciendo la resistencia y la conductancia con los canales iónicos, estableciendo el condensador o capacitor con la propia bicapa lipídica y estableciendo la capacitancia como los mismos iones que nunca pierden su carga eléctrica. Pero también falta establecer la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. Como ya les había comentado, la ley de Ohm nos permite identificar la intensidad de la corriente, como también la diferencia potencial y la resistencia. Teniendo una diferencia de potencial calculada y una resistencia calculada en la misma membrana, podemos introducir la ley de Ohm, consiguiendo la fórmula para la intensidad de la corriente de la misma membrana. Con esto también podemos aplicar la ley de Kirchhoff, ya que cuando sucede el cambio de gradiente de concentración en la membrana de iones de potasio y de sodio, pues también va a afectar a la diferencia potencial o el voltaje, y esto
directamente va a afectar a la intensidad de la misma, haciendo que ésta decaiga en ciertos momentos. Y en la ley de Kirchhoff se establece que estas caídas de intensidad, si se suman totalmente, nos vamos a poder detectar a la intensidad total suministrada, en este caso por la misma célula. Y de manera equivalente, estas diferencias de potenciales sumadas algebraicamente nos va a dar igual a 0. Bien, le habla el bachiller Carlos Matos y en este segmento, apartado de estudiar, me corresponde hablarles sobre las células excitables capaces de generar un potencial de acción, además de la excitabilidad, conductividad, la distribución iónica de los espacios extracelular e intracelular, el potencial de acción, potencial de membrana y su fase de reposo y el potencial de umbral. Bien, tenemos que todas las células poseen un potencial de reposo, pero no todas las células son capaces de generar un potencial de acción. Entre las células excitables capaces de generar un potencial de acción tenemos las células nerviosas, como lo son las neuronas, las células musculares, las del músculo liso, entre las que destacan las vísceras internas, intestino, útero, las de músculo estriado, entre las que se encuentran la de músculo esquelético y la de corazón, y entre otras células excitables que generan potencial de acción podemos encontrar las células sensoriales, como son las preceptoras de la vista y del oído, las células secretoras, que son las glándulas salivares y la glándula parótida, y las células que se relacionan con el sistema endocrino, como lo es la adenohipófisis, y una célula llamada islote de Langerhans, que es capaz de generar insulina. Bien, para que una célula lleve a cabo un potencial de acción, su membrana debe tener la capacidad de excitabilidad, y esta se debe encontrar en fase de reposo, ya que normalmente una célula en fase de reposo es de 50 a 70 veces más permeable al potasio que al sodio. ¿Esto por qué? Porque el sodio se encarga de difundir sus iones hacia el espacio extracelular con carga positiva, dejando así una característica propia de la célula internamente, como lo es la carga negativa. Bien, cuando hablamos de excitabilidad, nos referimos a la capacidad que tienen la mayoría de las células de reaccionar a un impulso nervioso. Básicamente, cualquier factor que provoque que los iones de sodio difundan hacia el interior de la célula a través de la membrana pueden desencadenar una apertura regenerativa automática de los canales de sodio. Esta apertura regenerativa automática de los canales de sodio puede deberse a un trastorno mecánico de la membrana, puede ser por efectos químicos sobre la membrana o por transmisiones eléctricas a través de la membrana. Todos estos enfoques en las diferentes regiones del cuerpo se producen para generar un potencial de acción. Un potencial de acción nervioso o muscular, debido a como por ejemplo la presión nerviosa que hay en células o las diferentes regiones sensitivas de la piel, los neurotransmisores químicos de las neuronas en el cerebro para transmitir señales entre sí, o las transmisiones de señales eléctricas de las células sucesivas del corazón y el intestino. Bien, tenemos a la conductividad. La conductividad es, como explicaba anteriormente, la facultad que tienen algunas células, como lo es la neurona, de transmitir señales eléctricas entre sí. Esto es básicamente lo que es la conductividad. Bien, ahora tenemos la distribución de los iones en el espacio intracelular y extracelular. Aquí tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al cloro y algunas proteínas y macromoléculas, como también al fosfato inorgánico, con carga negativa concentrada en el interior de la célula, lo que le dan esta característica propia de carga neta negativa en el interior de esta. Bien, tenemos al sodio. Estos se distribuyen de la siguiente manera. El sodio es el principal ion extracelular, ya que posee una concentración de 142 miliequivalentes sobre el litro en el espacio extracelular, y en el espacio intracelular posee una concentración de 5 a 15 miliequivalentes sobre el litro. Cabe destacar que el sodio lo ingerimos a través de los alimentos y este generalmente supera la capacidad que tiene en el organismo y es excretado mediante vía renal. Tenemos al potasio, el cual es un caso al revés, si se puede decir, porque se encuentra concentrado en el espacio intracelular con un contenido de 140 miliequivalentes sobre litro.
el potasio es el ion primordial intracelular y en el espacio extracelular tiene una composición de 3.5 a 5 milequivalentes sobre litro. Bien, el calcio tiene una composición mínima en el espacio intracelular de la célula de 1 por 10 a la menos 4 milequivalentes sobre litro, mientras que en el espacio extracelular es de 1 a 2 milequivalentes sobre litro. Podemos ver que es más equivalente en el espacio extracelular que en el espacio intracelular, que es muy mínimo, debido a que hay mucho calcio retenido en el retículo endoplasmático liso. Bien, y por último tenemos al cloro, el cual es el anión primordial del espacio extracelular, debido a que este se encuentra concentrado o tiene una concentración extracelular de 140 miliequivalentes sobre litro y en el espacio intracelular posee una concentración de 5 a 15 miliequivalentes sobre litro. Es anión porque posee carga negativa, a diferencia de que el calcio o el sodio, que poseen carga positiva. Pero estos tres se van a encontrar mayormente concentrados en el espacio extracelular, a diferencia del potasio, que es el ion intracelular primordialmente dicho. Bien, el desplazamiento o distribución de estos se da con respecto a la física, a la química, desde el lugar desde donde hay más hacia donde hay menos. A esto se le define como gradiente de concentración. Bien, tenemos al potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? Bueno, como ya sabemos, la célula se encuentra dividido mediante una membrana plasmática, por ejemplo la típica bicapa de fosfolípidos, en un espacio extracelular y un espacio intracelular. La carga diferencial, que como ya sabemos es un potencial de reposo, en el espacio extracelular es positiva, en el espacio intracelular es negativa. La carga diferencial entre estos dos espacios se le denomina potencial eléctrico. Este potencial eléctrico es conocido como potencial de membrana. Bien, este potencial de membrana también es dinámico, debido a que pueden ocurrir cambios electroquímicos que produzcan una inversión de las cargas. Esta inversión de las cargas va a generar una respuesta en la célula y las cargas van a ser desplazadas hacia el extremo de la membrana plasmática, lo que se va a conocer como potencial de acción. Van a generar un impulso nervioso a medida de una respuesta a través de la célula, conocida como potencial de acción. Entonces tenemos que el potencial de membrana es la carga diferencial entre los dos espacios y el potencial de acción es una respuesta brusca, una respuesta rápida de la célula a partir del potencial de membrana, en donde las cargas se desplazan y se produce este impulso nervioso o la transmisión de una célula a otra. Y bien, tenemos el potencial de umbral. ¿Qué es el potencial de umbral? Es el impulso nervioso mínimo de una célula. Cuando se lleva a cabo el potencial de acción o se lleva a cabo la respuesta de la célula, esta va a tener un impulso nervioso mínimo que debe alcanzar la célula para llevar a cabo el potencial de acción. A esto último se le define como ley del todo o nada, debido a que la célula debe alcanzar este impulso nervioso mínimo para desencadenar el potencial de acción sin vuelta atrás. Si no alcanza el impulso nervioso mínimo, solo alcanza un poco, genera una respuesta corta, no se va a desencadenar el potencial de acción. Mi nombre es Natalie Jiménez y les vengo a exponer sobre el potencial de acción, los estímulos necesarios para generar un potencial de acción, las fases del potencial de acción, el pH, amortiguadores, entre otros temas. ¿Qué es el potencial de acción? Se conoce como potencial de acción a la onda o descarga eléctrica que surge del conjunto al conjunto de cambios que sufre la membrana neural, debido a las variaciones eléctricas y a la relación entre el medio interno y externo de la neurona. Se trata de una única onda eléctrica que se transmite desde la membrana celular hasta llegar al final del axón, produciendo la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando un potencial de acción
que a la larga llevará algún tipo de orden o información a algún área del organismo. Su inicio se da en el cono axónico, cercano al soma, donde se pueden observar diferentes canales de sodio. El potencial de acción tiene la particularidad de seguir la llamada ley del todo o nada, es decir, se produce o no se produce, sin intervalos de por medio. Sin embargo, hay factores que influyen en él, como lo son los potenciales excitatorios o los inhibidores, que pueden facilitar o dificultar el proceso. El potencial de acción posee todos una misma carga, sin embargo difieren en su intensidad. Los potenciales de acción no se pueden sumar, ya que poseen un breve periodo refractorio, en el cual no se puede producir otro en la célula. Para finalizar este pequeño resumen, damos que cuando se genera un potencial de acción en una parte concreta de la neurona, ésta se irá produciendo en los siguientes puntos que le siguen, sin volver su carga eléctrica hacia atrás. Ya aclarado esto, pasamos a lo que es el potencial de umbral. Este concepto se refiere a la intensidad mínima que debe poseer un estímulo para generar un potencial de acción. Existen tres tipos de estímulos con tres diferentes intensidades, como lo son el estímulo subumbral, el estímulo umbral y el estímulo supraumbral. En el estímulo subumbral es aquel que posee una intensidad inferior a la mínima necesaria para generar un potencial de acción. El potencial de umbral es aquel que posee la intensidad mínima necesaria para generar un potencial de acción. Y el estímulo supraumbral es aquel que posee una intensidad mayor a la mínima requerida para generar un potencial de acción. Cabe destacar que estos tres estímulos pueden generar un potencial de acción, solo que el umbral y el supraumbral son más propensos a que el estímulo tenga una respuesta. Pasando a las fases del potencial de acción, están el potencial de reposo, la despolarización, la repolarización, la hiperpolarización y el periodo refractorio relativo. En la despolarización, este es el estado basal en que se encuentra la membrana, ya que no ha sufrido ninguna alteración. Cabe destacar que cuando la membrana se encuentra en este estado, su intensidad es de menos 70 megavoltios. Pasamos a la despolarización. Al estimular la membrana, esta se vuelve permeable al ingresar iones de sodio, habiendo canales que permiten la entrada masiva de estos iones al interior de la célula, debido a la gradiente. Estos son atraídos por las cargas negativas dentro del axón, volviendo más positivo el lado interno de la membrana. Aquí se produce lo que es el potencial de acción. Este cambio dura medio milisegundo. En este momento la bomba sodio-potasio pasa a estar inactiva y se cierran los canales de sodio. En la repolarización, ya alcanzado el potencial de acción, es decir, cuando se encuentran las cargas invertidas, se abren la mayoría de los canales de potasio. Estos son atraídos por las cargas eléctricas dentro del axón, gracias a la gradiente de concentración. Este flujo contrarresta el flujo anterior de los iones de sodio. Esto hace que se restablezca rápidamente el potencial de reposo. En la hiperpolarización, la salida de potasio excede el potencial de reposo normal y brevemente este se vuelve más negativo, es decir, entre menos 80 a menos 90 megavoltios. En este momento, la entrada de sodio y la salida de potasio tienen sus concentraciones iónicas al contrario de lo normal. Esto produce que la membrana no pueda excitarse nuevamente, generando otro potencial de acción. Este periodo se llama periodo refractorio absoluto. En cambio, en el periodo refractorio relativo es aquel periodo de tiempo en el que se produce la repolarización y la hiperpolarización. En este periodo de tiempo, cualquier estímulo que se produzca obtendrá una respuesta.
debido a que los canales de sodio se encuentran totalmente cerrados. Ya finalizado lo que son las fases del potencial de acción, pasamos a los mecanismos que facilitan el retorno de la membrana a su potencial de reposo. El potencial de reposo está determinado por la gradiente de concentración en la membrana y por la capacidad de permeabilidad que tiene esta para cada tipo de ion. El potencial de reposo se produce por la bomba sodio-potasio y por los canales de fuga del potasio, que mantienen una relación entre la relación de las concentraciones de especies iónicas. También influye la elevada permeabilidad al sodio, de la membrana al sodio, que permite el flujo de este por los canales pasivos bajo el impulso de la gradiente de concentración pese a la gradiente eléctrica. También está la impermeabilidad de la membrana celular a los aniones proteínicos dentro de la neurona, que determinan la polarización del lado interno de la célula. También está la escasa permeabilidad de la membrana al sodio, que permite una entrada modesta de este ion pese a la gradiente de concentración y a la gradiente eléctrica. Ya finalizado este tema, pasamos a lo que es el potencial de equilibrio eléctrico. La diferencia del potencial eléctrico en la membrana, que equilibra exactamente al gradiente de concentración, se denomina potencial eléctrico. El escape de potasio, determinado por el gradiente de concentración, condiciona una polarización de la membrana, de tal manera que se genera una fuerza eléctrica que se contrapone a la fuerza química. El lado interno negativo de la membrana en realidad ejerce una fuerza de atracción que contrapone o que confronta a los iones positivos de potasio. En consecuencia, los iones de potasio se someten a dos fuerzas que se contraponen. La fuerza química que impele al potasio a salir del interior de la neurona y la fuerza eléctrica que se encuentra situada en el lado interno de la membrana, a medida que la gradiente de concentración disminuye, la fuerza química pierde fuerza y la fuerza eléctrica se torna mayor. Por lo tanto, se genera una situación en la que la fuerza que impele al potasio a salir al exterior se equilibra con la fuerza eléctrica que atrae a los iones hacia el interior de la célula. Esto se conoce como equilibrio electroquímico. Para calcular mejor lo que es el potencial eléctrico, se utilizan las ecuaciones de Nernst y las ecuaciones de Goldman. Hoy en día la ecuación de Goldman no es utilizada, pero estas más que todo ayudan a lo que es ver el potencial eléctrico. La ecuación de Nernst más que todo da el valor o un aproximado al valor de la permeabilidad de la membrana hacia lo que es el potasio. Y la ecuación de Goldman da una idea de las especies iónicas que se dan en el proceso de la potenciación, lo que es la hora de la potencia, el potencial de acción. Pasamos a lo que es el pH y amortiguadores. El pH en los humanos es de 7.35 a 7.45. Lo que es el pH en los líquidos corporales es estabilizado por los amortiguadores. El pH se define como el logaritmo inverso de hidrógeno. El amortiguador es aquel que regula el pH en nuestro organismo. Existe un sinfín de amortiguadores en nuestros líquidos biológicos. Normalmente los amortiguadores se clasifican por orgánicos e inorgánicos y según su ubicación por tisulares y plasmáticos.
Cuando son orgánicos, un ejemplo de ello pueden ser las proteínas y los aminoácidos a nivel tisular y la hemoglobina a nivel plasmática. En lo inorgánico encontramos los niveles carbónicos y el bicarbonato a nivel plasmático y el fosfato a nivel tisular. Esto es todo, espero que les haya gustado.